Bueno, yo en principio sigo escribiendo porque es una especie de impulso vital, pero a partir de los jueces conseguí convertir ese impulso vital en un proyecto, del cual los jueces y la palabra cementerio forman parte. Entonces, sé que voy hacia ahí, tengo más o menos una idea de la ruta y bueno, este libro en particular es uno de esos pasos hacia la culminación de ese proyecto. Cuando lo termine no sé qué cosa vaya a hacer entonces. Sí, y sí es que la vida te alcanza para terminar un proyecto que te trazas. Pero por lo pronto la palabra cementerio y los jueces forman parte de lo mismo. Estrictamente con la obra, Ajá. yo consigo conectar con autores contemporáneos míos o con el pasado. Estoy seguro que sí, pero es algo de lo que yo no estoy consciente. Lo que sí puedo nombrar, porque eso es fácil, es aquellos autores con los que me siento cercano, con los que puedo establecer una suerte de diálogo, a los que me gusta más leer. Que uno de ellos quizás Rodrigo Rey Rosa. Y de los contemporáneos probablemente con el narrador propiamente con el que yo me he sentido más deslumbrado es con Mauricio Echeverría. Esa pregunta me gusta mucho porque, digamos, yo no creo que ningún escritor contemporáneo mío pueda decir que el cine no lo ha influenciado de una manera u de otra. En el caso particular mío sí que identifico fácilmente cuáles son las claves de las estructuras cinematográficas que yo incluso he llegado a adoptar en la literatura. Y en esa especie de sueño que estás pintando, que si yo pudiera escoger un director de cine que rodara una película con un trabajo mío, bueno, por ostentoso y pretencioso que suene, el señor está muerto, pero por supuesto sería Alfred Hitchcock, ¿no? En principio. Pero luego también Roman Polanski. Digamos, si cualquiera de esos dos quisiera, yo sería feliz. Creo en la idea del knockout. Eh, no veo muchas diferencias entre una novela, en mi caso, en lo que yo he hecho, entre los jueces y los cuentos, porque los jueces es simplemente un cuento que se me fue un poco de las manos. Eso por principio. En segundo lugar, eh, eh, Edgar Allan Poe decía que no habían poemas largos, sino que un poema largo era una colección de poemas cortos. Y creo que eso lo retomó Borges luego para decir que no habían novelas, sino una suma de cuentos. Y que el problema quizá de la novela era precisamente ese, que para eslabonar esa colección de cuentos, las novelas se llenaban de mucho ripio. Puede ser una butad, puede ser, Borges decía cosas así. En todo caso, algo de sentido tiene eso, y lo que sí es cierto es que si conseguís hacer un cuento bien, podés contener casi todo lo mismo que puede llegar a tener una novela. En cuyo caso puedes invertir esa afirmación y decir que no hay cuentos, solo hay novelas. Y que si haces bien esos cuentos, entonces vos pones 20 páginas y el lector que ponga las restantes 500 a través de su imaginación. Entonces los cuentos son siempre una invitación a imaginar todo eso otro que el cuento no contiene, pero que de alguna manera está ahí. Nunca. Básicamente porque no sé, no muy entiendo, no me siento cómodo. Abrí una cuenta en Twitter, eso sí, ¿Así? recién hace un mes. ¿Cuál es? Es Arnoldo Galvez. Y me siento muy feliz. Me produce felicidad el Twitter. Creo que con eso es suficiente. Yo no sé si indagar sea la palabra correcta, pero en todo caso es la que ahora se me ocurre más precisa. Y sí he hecho algunas indagaciones con la escritura en torno a la violencia, a, a lo que le ocurre a un individuo cuando se ve de frente con la estratificación social, a a la presencia de realidades ambiguas que a veces contradicen la propia realidad en la que uno cree que vive
No sé, por ahí quizá hayan algunos temas sobre los cuales yo voy a seguir escribiendo, básicamente. Así, la palabra cementerio, y no se llama cementerio, porque lo que importa es eso, la palabra, que la manera de acceder a estas realidades es a través de la palabra escrita. De modo que es un recordatorio, entre otras cosas, de que lo que vas a leer es ficción y que estás entrando a ello a través de la palabra escrita. Parece bastante obvio, pero la importancia de dejar claro eso es, para mí, es confirmar mi fe en que a través de la palabra, a través de las construcciones verbales, puedes acceder a ciertas verdades que de otra forma sería imposible. Bueno, en principio, cuando uno hace público algo, de alguna manera eso está siendo, en el sentido amplio de lo que la palabra significa, político, ¿no? La diferencia fundamental es que lo que entendemos por político necesariamente va dirigido hacia un colectivo de personas. Y una vez que pretendes llegar hacia ahí, pues ya eso es una abstracción. Es decir, la sociedad es una abstracción, no es algo concreto. Y la literatura no funciona así. La literatura puede tocar individuos. Los libros no se leen en grupo. Bueno, a veces sí, claro, pero se puede juntar un grupo a leer un libro, claro. Pero es cada uno el que está interiorizando lo que el libro dice. Y normalmente se leen en soledad. De modo que es un individuo el que escribe y es un individuo el que lee. Eso por principio. Y luego yo creo que a estas alturas ya sabemos, y no podemos pretender volver atrás, que cuando se ha pretendido subordinar la literatura o cualquier arte a las intenciones políticas de un autor, bueno, el fracaso está asegurado. Ahora, yo soy un individuo y soy al mismo tiempo un ciudadano y tengo preocupaciones políticas y vivo en una sociedad y hay problemas de esa sociedad que me afectan en un plano íntimo, vital, individual. Y en consecuencia esas preocupaciones se ven reflejadas a veces en los libros. Y si querés leer eso como denuncia puede ser, pero esa no es su intención, simplemente aparecen ahí porque a mí me afectan. A mí me afecta la desigualdad, me afecta la pobreza, me afecta la violencia, me afectan todas nuestras pestes seculares, digamos. De modo que si me afectan en un plano íntimo como me afectan otras cosas, pues van a verse reflejadas ahí. Luego eso es posible que conecte con otros individuos. Y entonces, claro que yo ya lo que ocurra con esos individuos lectores un poco anónimos, pues no lo puedo tener claro. Pero en principio no es algo que surja de las intenciones de uno, ¿no? Es difícil contestar esa pregunta porque todas las lecturas influyen de una u otra forma y cuando los libros son buenos, que son tantos, pues todos te terminan marcando. Pero recuerdo lecturas fundamentales, quizá otro día recuerde otras, pero ahora recuerdo la lectura a los 16 años tal vez del Pedro Páramo. El miedo, las ganas de volver a vivir todo eso que sentís ahí en ese pueblo, de reproducirlo, quizá fue uno de los impulsos principales para escribir. Y luego la lectura en el primer año de universidad, una recomendación de mi amigo Gerardo Sandoval de las crónicas marcianas de Bradbury. Una sensación de hecho muy parecida a la del Pedro Páramo, por cierto, es interesante. Ambas me produjeron terror. Honestamente no sé. No me atrevería yo a responder eso. Lo que más me gusta que he escrito es obviamente este libro, porque además es el nuevo, ¿verdad? Pero la experiencia más difícil para mí fue escribir Los Jueces. En primer lugar lo escribí muy rápido y en segundo lugar me costó mucho emocionalmente. Pero creo que leo estos cuentos ahora y me gustan más que Los Jueces. Yo estudié algo de música cuando era adolescente y fracasé rotundamente.
Y después intenté escribir poesía y fracasé. Y aquí en esto no he fracasado. Entonces uno se abraza a lo que es más fuerte, ¿verdad? Y ahora me cuesta mucho imaginar eso, porque creo que en ningún ámbito me sentiría más cómodo que contando historias. Si fracasé fue quizá porque no debía estar ahí, ¿verdad? Amaneció justo cuando ganamos la carretera. Quizá hablamos de nuestras infancias. Antes o después del sexo, uno busca siempre el momento para hablar del niño que fue, para darlo a conocer. A veces incluso en contra de la voluntad del niño, que lo que quiere es que lo dejemos morir en paz, en un sótano habitado por la humedad y el moho. Son muy pocos los niños, las niñas, que lloran al otro lado de la puerta, que nos suplican que les dejemos entrar. Quizá hablamos también de nuestras pesadillas, quizá de todas esas cosas que un hombre y una mujer se dicen cuando hay tensión y hay culpa y hay deseo, para que el otro sepa y no dude jamás que nuestra piel es real y se muere de frío, que nuestros huesos se quiebran, que en nuestro estómago gotea tóxico mercurio. Pero yo no recuerdo de qué hablamos, recuerdo solamente que cada tanto volteaba a ver las piernas de Silvia.